Hola frikis, en este video hablaremos de los estilos temáticos del anime. Otra forma de clasificar al anime es mediante la temática, estilo o gag que se utiliza como centro de la historia. Aunque existen controversias sobre una clasificación precisa y delimitada del anime, los más populares son los siguientes. La comedia. Son animaciones con un gran sentido del humor en la que se representan escenas o situaciones similares a las de otras animaciones. Se usan nombres comunes y hacen cosas similares a la vida habitual o normal. Cyberpunk. Sus historias suceden en un mundo donde los avances tecnológicos toman parte crucial en los problemas planteados, junto con algún grado de desintegración o cambio radical en el orden social. Adicionalmente, su estética también es muy característica. El ecchi. Se presentan situaciones calientes llevadas a la comedia. Generalmente se centra en personajes de edad, colegiales y su despertar sexual. Cuando se sobreexplota el erotismo usándolo en gran parte de las escenas, esto pasa a ser fanservice. La diferencia entre estos es que el ecchi usa las escenas eróticas moderadamente. Gekiga. Término acuñado por Yoshihiro Tatsumi para referirse a un estilo dramático más oscuro, serio y realista de relatar las historias. El término literalmente significa imágenes dramáticas. Ejemplos destacados son Ashita no You, Yojin no Hyoshi y Goglo 13. El gore o gore, anime literalmente sangriento o con gran cantidad de terror, muy relacionado con el cine. El harem relata historias donde varias mujeres son atraídas por un mismo hombre que suele ser el coprotagonista del anime. El harem inverso relata historias donde muchos hombres son atraídos por una misma mujer. El hentai, literalmente pervertido, aunque dentro de Japón no se emplea este término, sino que se usa el término ero anime o animación erótica. Son historias con contenidos sexuales explícitos, sin embargo, a diferencia de la pornografía occidental, sus universos narrativos son mucho más complejos y ricos. Isekai, historias donde el protagonista es transportado a un mundo de fantasías donde existen la magia y las criaturas fantásticas. Jidaigeki, se trata de relatos con contenido histórico, en su mayoría situados en el periodo Edo. Kemono, humanos con rasgos animales y viceversa, usualmente dirigido al público infantil. Kinshin Shokan, relaciones románticas eróticas entre miembros de la misma familia. Mahou Shoujo, caracterizado por narrar historias de chicas con poderes mágicos que deben luchar contra algún poder maligno. Mecha, sus historias tratan sobre robots gigantes los cuales tienen la responsabilidad de salvar el mundo de un enemigo inhumano. Se distinguen dos subgéneros, los real robots, que tienen un funcionamiento real entre comillas, y los super robots que tienen un funcionamiento sobrenatural. Los Meitantei son historias policíacas. Neketsu, también conocido como shonen de lucha, es caracterizado por la abundancia de escenas de acción protagonizadas por un personaje exaltado que evoluciona durante la historia y que es comparado con uno o varios antagonistas. Post-apocalíptico, son historias que tienen lugar en mundos devastados, aunque guardan similitud con las distopías, son diferentes por el momento en el que se desarrolla la historia. Romakone, son comedias románticas que han trascendido inclusive al cine. Sentai, sus historias retratan a superhéroes que se consideran en algunos casos contrapartes de los occidentales. Shotacon o Lolicon, búscalo en Google. Shoujo-ai o Yuri, sus historias se centran en romances entre chicas o mujeres. Se diferencian el primero del segundo en el contenido, ya sea explícito o no. Shonen-ai o Yaoi, sus historias se centran en romances entre chicos u hombres. Se diferencian el primero del segundo en el contenido, ya sea explícito o no. Shokon, caracterizado por el mismo espíritu guerrero del shonen de lucha, pero en un contexto deportivo. Se exaltan valores como la amistad y la cooperación. Steampunk, sus historias se basan en mundos donde la tecnología a vapor aún es predominante, localizándose en muchas ocasiones en la época victoriana. Debido a esto suele ser